Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 21 de este libro de Proverbios. Y este es uno de los grandes capítulos de Proverbios. En realidad debemos reconocer que todos ellos son grandes y buenos, pero este lo es de una manera especial según creemos nosotros, y creemos que usted lo podrá apreciar al entrar en consideración de lo que aquí se dice. El primer versículo de este capítulo 21 dice: Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. No importa cuán poderoso sea un hombre hoy. Esta persona podría haber sido el faraón de Egipto, o quizá el rey de Babilonia. También podría haber sido el emperador de Roma. Quizá un César. Puede que haya sido Alejandro Magno o aún Napoleón. Puede también que llegue a ser un Adolfo Hitler o alguien así. O quien quiera que siga, ya que siempre habrá alguno. Usted siempre puede estar seguro de lo siguiente: esta persona no puede actuar independientemente de Dios. Quizá él crea que lo puede hacer. En algunos países tienen su declaración de la independencia, y en algunos lugares se está usando para que la gente declare su independencia de Dios. Él es el último de quien pensábamos que tenía gobierno sobre nosotros y creemos en la libertad. De modo que nos declaramos libres de Dios. Pero amigo oyente, nosotros no podemos librarnos de Dios. Ningún hombre puede hacerlo. No podemos actuar en forma independiente. El corazón del rey está en la mano de Jehová. Y Dios puede hacerle andar de la misma forma en que hace correr el agua por la ladera de la montaña. Este año va en una dirección, el próximo año va en otra, y así lo hace. Dios es quien hace eso. No es algo de casualidad, y este rey, o este gobernador, o esta persona, no puede actuar independientemente de Dios. ¿Cómo nos agradaría ver en nuestras naciones hombres que ocupan cargos de importancia expresando su dependencia de Dios y demostrándolo en sus propias vidas, y que de una vez por todas dejen de decirnos que tienen ellos mismos la solución para los problemas de este mundo? Amigo oyente, ellos no la tienen. Y es una falsedad de que haya hombres que digan esas cosas. Nadie es independiente del Dios Todopoderoso hoy, y debemos reconocer nuestra dependencia de Él. Que nuestras naciones puedan regresar antes que sea demasiado tarde y realmente depender de Dios. Quizá lo que necesitamos hoy es una nueva declaración, pero ahora necesitamos una declaración de dependencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuán importante es esto? Y nosotros confiamos que hoy se lleve a cabo un retorno a Dios, y esto puede producirse solo de una forma, según este libro que tenemos ante nosotros, a través de la misma palabra de Dios. Bueno, siguiendo adelante ahora veamos el versículo 2 de este capítulo 21 de Proverbios. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y aquí tenemos nuevamente este estado que el hombre tiene de sí mismo, de que él es justo en su propia opinión. Este libro de Proverbios menciona mucho este tema. El hombre hoy racionaliza y Dios escudriña. Dios observa su corazón, y lo que usted ha intentado hacer es simplemente pintar la superficie para parecer como algo hermoso, como algo lindo ante los demás. Decimos, soy miembro de una iglesia, yo aún enseño una clase de escuela dominical y hasta formo parte de un comité y soy muy activo. Sí, pero ¿qué nos puede decir acerca de su corazón? La Escritura dice aquí, pero Jehová pesa los corazones. Y él dice también, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Se ha llegado usted al Señor Jesucristo y ha hablado con Él acerca de su condición desesperada? Él es el gran médico. Él es un especialista en corazones. Él le puede dar a usted un nuevo corazón. Él es quien por primera vez realizó este asunto del trasplante de corazón, un corazón que puede ser obediente a Él en este día. Ahora el versículo 3 de este capítulo 21 de Proverbios dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Nuevamente tenemos ante nosotros esa gran verdad que uno puede realizar algún ritual religioso. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento los sacrificios u holocaustos indicaban o señalaban hacia el Señor Jesucristo, y nuestro Señor, usted recuerda cómo denunciaba a los dirigentes religiosos de su época, a los fariseos. Su lenguaje era demoledor.
Él los hizo palidecer, Él los quemó y los presentó tal cual eran ante los demás. Él dijo, ustedes parecen un hermoso monumento, sin embargo, por dentro tienen huesos de hombres muertos. El Señor Jesucristo los llamó a ellos generación de víboras. Y Dios dice, yo prefiero misericordia y no sacrificios. Dios dice que aún el sacrificio de Cristo los puede transformar. Y si eso no lo transforma a usted, amigo oyente, haciendo buenas obras al mismo tiempo, hablando del hecho de que usted está confiando en Jesucristo, cuando en realidad no es así, entonces usted no es lo que dice que es. Amigo oyente, esto nos habla directamente a nuestros corazones. Nos llega, digamos, hasta la médula de los huesos, y es algo muy importante. Permítanos repetir lo que dijimos en un programa anterior. Si usted es acusado de ser un creyente y llevado ante un juez, ¿habrá allí suficiente evidencia como para condenarle? Esto nos habla en forma muy directa. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 21 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Altivez de ojos. Quizá en alguna oportunidad usted entra a la iglesia y mira a los esposos fulano de tal, y usted de una manera orgullosa vuelve su cabeza para otro lado para no mirarlos. Hay personas que se encuentran en algún grupo hablando mal de otra persona y lo hacen como si no la estuviesen viendo para nada. Altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Debemos decir, amigo oyente, que quizá esa mirada altiva que usted utilizó en la iglesia, quizá ninguno haya llegado a notarlo. Quizá la persona afectada ni siquiera le prestó atención a eso. Pero Dios sí le prestó atención. Y Dios dice que para usted hubiera sido lo mismo el salir de ese lugar e irse a emborrachar delante de sus ojos. No hay ninguna diferencia entre estas dos cosas. Ambas son malas. Por supuesto que nosotros no calificamos las cosas de esa manera. Ahora él dice, y el pensamiento de impíos son pecado. Ahora cualquiera puede decir, ¿ve usted aquel hombre a la distancia que está arando? Es una persona muy laboriosa, industriosa, y debería recibir algún premio por eso. Dios dice que aún ese hombre malo con su corazón malo, cuando esté trabajando de esa manera, Él dice que ante sus ojos es pecado. Es decir, pecador que usted no puede darle nada a Dios. ¿Ha notado usted alguna vez lo que Dios le dijo a la nación de Israel? Allá en el capítulo 10 de la Epístola a los Romanos, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando usted va a establecer su propia justicia, amigo oyente, Dios le llama a eso pecado. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia ante Dios. Eso es lo que él dijo, y aquí tenemos una demostración de eso. Ahora los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 21 de Proverbios dicen, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Lo que él está diciendo aquí es que las riquezas que se han acumulado de una manera honesta pueden ser utilizadas por Dios. No es ningún pecado el ser rico. Es la forma de obtener su dinero, eso es lo importante. Dios puede causar que usted no disfrute de sus riquezas, y usted puede ser el más rico del mundo hoy. ¿Ha pensado usted alguna vez que hay ciertos hombres ricos que en realidad no están pasando una vida muy alegre y divertida? Las riquezas, amigo oyente, no son necesariamente todo lo que ellos necesitan. Necesitan algo más. Se cuenta la historia de un árabe que se perdió en el desierto. Ya no tenía comida y tampoco agua, y estaba a punto de morir. El pobre hombre vio un paquete que se había caído de una caravana que había pasado por el lugar y pensaba, aquí probablemente encuentre algo de comida, y quizá aún algo para beber. Levantó ese paquete con mucha ansiedad, y prontamente lo abrió para mirar dentro, y luego lo arrojó al suelo muy desilusionado. ¿Sabe lo que dijo? Dijo, son solo perlas. Sí, amigo oyente. Entonces, en ese momento, él no necesitaba perlas, aun cuando esas perlas valieran una fortuna.
Él no las necesitaba. Él simplemente las arrojó a un costado. Amigo oyente, usted puede llegar a ser rico, pero Dios dice que eso no le va a beneficiar a usted en nada si usted no lo hace de una manera correcta, y a no ser que usted lo utilice para la gloria de Dios. Amigo oyente, este es un gran proverbio. Ahora el versículo 8 de este capítulo 21 dice: El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Es decir, que su vida demostrará qué clase de persona usted es en realidad. Si usted anda rectamente con Dios, esto será revelado en su propia vida. Ahora el versículo 9 dice: Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Una mujer rencillosa es aquella que trata de mandar en su propia casa de manera tal que sería mucho mejor si usted tuviera un rinconcito en otra parte de esa casa, y eso es, por cierto, algo muy real. En cierta ocasión había un hombre que se la pasaba borracho, y cuando se emborrachaba iba a parar a la cárcel. Sus amigos iban a sacarlo del lugar, y muy poco tiempo después él estaba nuevamente allí, borracho. Y en cierta ocasión uno de sus amigos dijo: ¿Sabes una cosa? Si yo estuviera casado con esa mujer, yo también bebería. Y hablando honradamente, amigo oyente, mejor es vivir en un rincón del terrado. Pero también deberíamos decir que esto se puede aplicar a la mujer que se ha casado con un hombre que no le conviene. Tenemos algunas ilustraciones en este sentido en las Escrituras. Job, por ejemplo, usted sabe, tuvo muy poca suerte con su esposa. Y David, usted recordará que estaba casado con la hija de Saúl. Nosotros siempre hemos condenado a David, pero él no tenía ninguna comunión y tampoco había allí, en ese matrimonio, una relación de amor verdadero. Usted recuerda que ella puso a David en ridículo y le dijo: Tú has actuado como un insensato cuando trajiste el arca, bailando ante el arca de esa manera. Tú eres una desgracia. Y amigo oyente, cuando usted demuestra un poco de entusiasmo en el día de hoy por Dios, habrá muchas personas que se sentirán avergonzadas y de seguro le criticarán o quizás se burlarán de usted. Pasando ahora al versículo 11 leemos: Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Es importante notar que usted ha aprendido sus lecciones. Y hoy nosotros deberíamos aprender lecciones de las experiencias de las personas que nos rodean. Ahora el versículo 13 dice: El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. Dios dijo eso. Eso o es verdad o no lo es, y creemos que usted se dará cuenta de que sí es verdad. Quizá podríamos ilustrar esto con algo de la vida pública hoy, pero no vamos a dedicar el tiempo para eso. Pasemos al versículo 14 de este capítulo 21 de Proverbios. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Usted recuerda que cuando Jacob estaba regresando, él sabía que había robado a Esaú y pensaba que Esaú era su enemigo porque él había escuchado que éste estaba tratando de matarle. Lo que en realidad ocurrió es que él envió algunos regalos de antemano para pacificarlo. Debemos decir que él no necesitaba haber hecho eso. Dios ya se había encargado de esa situación. Pero esa no es la forma como se hacen las cosas. Y hay personas que dicen hoy: bueno, yo voy a ser generoso porque así recibiré un galardón, un premio. Hay otros que dicen: voy a perdonarle a alguien algo que me ha hecho porque si hago eso, entonces me hará sentir mucho mejor. Escuche usted un breve poema escrito por Jane Mershon que ilustra lo que estamos diciendo. Si yo perdono un agravio porque el resentimiento me va a envenenar, puede que me sienta noble, quizá pueda sentirme espléndidamente, pero eso no es exactamente lo que Dios intentó. No, no es así. Nosotros debemos perdonar. ¿Por qué? Porque Dios, por amor a Cristo, nos perdonó a nosotros. Es por esa razón que nosotros debemos ser compasivos y debemos perdonar. No porque nos hace sentir mejor. Ahora, en los versículos 15 y 16 de este capítulo 21 de Proverbios leemos: Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Dios dice que no se puede rehabilitar a los criminales. Muchos de nosotros tenemos ideas equivocadas hoy. Lo que en realidad se debería hacer es llevarles a esas personas que viven en zonas de mucho crimen la palabra de Dios. Según Dios,
Nosotros lo estamos haciendo, pero con propósitos equivocados. Y de una manera u otra, pensamos que Dios tiene razón en cuanto a esto. Ahora tenemos aquí un versículo en el cual quisiéramos parar bastante tiempo, pero no lo podemos hacer. Es el versículo 17 de este capítulo 21 de Proverbios, que dice: Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. En el día de hoy hemos glorificado al teatro, y como resultado de la filosofía que se enseña por la televisión, por medio de novelas y libros, tenemos hoy una sociedad completamente nueva. Los grandes principios morales, todo esto ha quedado revuelto. Antes, aún en la corte de un rey, un bufón, un gracioso, era llamado necio. Y no creemos que eso haya cambiado ante los ojos de Dios. Pero en la actualidad, estos artistas son para nosotros como vacas sagradas. Ellos son los que son muy populares. Se presentan en la televisión y se glorifican a sí mismos y unos a otros. Dios dice: Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Muchos de estos artistas han llegado a cometer suicidio. Y aquí no queremos mencionar nombres. Un hombre dijo antes de darse muerte a sí mismo: Estoy aburrido con esta vida. Otro dijo: No vale la pena vivirla. Y un cómico, cuando se estaba muriendo, rodeado por sus amigos que esperaban que él dijera algo chistoso, los miró a ellos con una mirada llena de terror y temor y dijo: Esto no es ningún chiste. No, amigo oyente, tenemos este mundo revuelto y no es sorprendente que la televisión sea hoy como el desierto de Moab. En realidad no hay nada allí que ver. Ha llegado a ser algo demasiado aburrido. Ahora el versículo 18 dice: Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Pero eso ha sido cambiado, y Jesucristo, Él era el justo, y Él fue el rescate por nosotros, los impíos, los que no hacemos nada bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Notemos lo que dice el versículo 22 ahora. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes, y derribó la fuerza en que ella confiaba. Usted puede darse cuenta que no fue la fuerza o la fortaleza de Babilonia lo que le permitió permanecer en pie. Fue la sabiduría lo que lo hizo, y no fue sus murallas, porque fue la sabiduría lo que la destruyó. Fue el general de los medos y los persas, Gabrios, el que planeó la forma de entrar dentro de la ciudad. Y en el presente, nosotros no necesitamos más bombas atómicas. Lo que sí necesitamos son hombres sabios, hombres temerosos de Dios. Nuestros países sufren por falta de hombres como los que mencionamos. Los hombres sin Dios son los que están gobernando nuestros países y estamos encontrándonos en dificultades bastante serias, porque no es la bomba atómica, sino que lo importante es que necesitamos hombres temerosos de Dios en esta hora. Y el hombre sabio sabe cómo entrar a la ciudad y destruir al poderoso. Eso siempre ha sido cierto. Vamos a detenernos aquí por hoy. Esperamos, sin embargo, que usted lea el resto de este capítulo 22 para estar informado del tema a tratar en nuestro siguiente programa. Nos despedimos, no sin antes recordarle que el hombre que se aparta de la sabiduría divina vendrá a parar en la compañía de los muertos. Comenzamos hoy nuestro programa leyendo el versículo 22 de Proverbios, donde terminamos nuestro programa anterior, que dice: Tomó el sabio la ciudad de los fuertes, y derribó la fuerza en que ella confiaba. En nuestro programa anterior no tuvimos tiempo de explicar ampliamente lo que aquí se dice, pero vamos a aclarar algo en esta ocasión. Lo que se está diciendo aquí es que la sabiduría es mucho más superior a la fuerza bruta. Así que la sabiduría proviene de arriba, digamos de paso. Y que un hombre puede ser capaz de erguir una fortaleza que parezca inaccesible y creer que nadie la puede tomar. Sin embargo, puede existir un hombre lo suficientemente inteligente como para idearse la forma de entrar en ese lugar. Usted recordará la situación que mencionamos de Belsasar dentro de los muros de Babilonia. En realidad, ese lugar tenía una muralla interna que rodeaba el mismo palacio. Él pensaba que estaba muy seguro allí porque esos muros de Babilonia no podrían ser penetrados de ninguna manera. Por supuesto, también había soldados de guardia, pero hubo un general en el campo enemigo llamado Gobrias, a quien podríamos considerar como un ingeniero. Y por allí, por la ciudad, pasaba un canal lleno de agua tomada del río Éufrates, y este general construyó un dique en las afueras de la ciudad, y ese canal se secó. Entonces, bajo las murallas de la ciudad, él hizo pasar a su ejército.
Ese ejército entró a la ciudad y ésta fue tomada antes de que sus habitantes se dieran cuenta de lo que ocurría. Y usted recuerda que Napoleón fue quien dijo que Dios siempre está del lado de aquel que tiene el ejército más grande. Él estaba equivocado, por supuesto, porque en la batalla de Waterloo, usted recuerda, Napoleón debería haber ganado. Él era un general muy inteligente, digamos de paso. Pero como podemos darnos cuenta, él no fue lo suficientemente inteligente. Él tenía la habilidad de mover su artillería de un lugar a otro de una manera muy rápida, pero lo que le ocurrió a su ejército es que quedó empantanado en el lodo. En realidad fue el general Lodo, y este general Lodo fue quien realmente detuvo a Napoleón cuando él estaba en camino a Varsovia en esa oportunidad. Lo que ocurrió fue lo siguiente: la caballería tropezó con la artillería porque estaba empantanada en el lodo. Así es que debemos notar lo que Dios dice aquí, que los grandes hombres no solo dependen de la riqueza, sino de la fuerza bruta, pero estos nunca lograrán protección suficiente. Ahora, en el versículo 23 de este capítulo 21 de Proverbios dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Nuevamente tenemos aquí este asunto de usar bien la lengua. Porque él ya ha dicho, como usted bien sabe, que si usted desea tener amigos, tiene que mostrarse amigo. Eso quiere decir que usted tiene que hablar, pero que tiene que tener cuidado de lo que dice. Y nosotros necesitamos amigos. Aquí hay mucho que se nos dice acerca de los amigos y también acerca de los enemigos. Emerson dijo lo siguiente: aquel que tiene 1000 amigos no tiene un amigo de más. Y aquel que tiene un enemigo lo encontrará a éste en todas partes. Y eso es muy cierto, amigo oyente, en el día de hoy. Y nosotros necesitamos mostrarnos amigables con los demás, pero también tenemos que poner mucho cuidado para controlar nuestra lengua. Y eso es lo que se enfatiza aquí. Ahora el versículo 24 dice: el escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Creemos que esta es una declaración realmente tremenda. Aparentemente Dios tiene mucho que decir acerca del uso y abuso de la lengua, y más aún del orgullo y soberbia que de ninguna otra cosa. Estas dos cosas, la lengua que no se puede controlar, la lengua que miente, la que cuenta chismes y la altivez de ojos. Dios dice que aborrece esas cosas, y Él no pide ninguna clase de disculpa por decir las cosas como son. Ahora el versículo 25 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Se dice bastante aquí sobre el hombre perezoso. El hombre perezoso es negligente. Ahora el versículo 26 dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Y ese hombre perezoso pasa su tiempo codiciando y tratando de usar medios tortuosos para obtener dinero sin tener que trabajar. Y por supuesto que hay muchas personas que están haciendo eso ahora. Y lo que debemos notar además es que el hombre justo no piensa tanto en obtener como en dar. Y Dios lo bendecirá. Eso es lo que se expresa aquí. Ahora leamos el versículo 27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuánto más ofreciéndolo con maldad. Dios dice que el hombre impío es aquel que no se ha inclinado ante Dios y que no anda de la manera que Dios quiere que ande. Hay camino que al hombre le parece derecho. Y este hombre es el impío. Él va por su propio camino, ignorando el camino de Dios. En realidad, lo está repudiando. Esto no quiere decir que este hombre no sea una persona religiosa. Aún puede ser miembro de una iglesia, y por lo general así es. Y por lo general también pone una cara de santulón. Así es que va a la iglesia, canta los himnos, y hasta puede orar, no lo sabemos. Pero aún eso lo hace con un propósito equivocado. Supongamos que da cierto dinero y lo hace con un motivo bajo, que hace de eso algo peor. Y eso es lo que este libro de Proverbios nos trata de enseñar. Leamos ahora los versículos 28 y 29. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que en el juicio que se le siguió al Señor Jesucristo se hizo presente ese testigo mentiroso? ¿Y no aborrecería usted el haber sido usted uno de esos testigos mentirosos? Permítanos leer en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, los versículos 59 y 60.
Escuche lo que dice aquí. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Esos otros testigos falsos presentaron un testimonio, pero que no era pertinente a este caso. Pero estos 2 últimos que se mencionan sí lo fueron, y ellos mintieron prontamente. Veamos ahora lo que dice el capítulo 27 de Mateo, allá en el versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, es decir, tú tienes razón. Y luego en los versículos 12 al 14 se nos menciona lo siguiente. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y usted recuerda, amigo oyente, que Juan nos dice que Pilato llevó al Señor Jesucristo adentro y le pidió en realidad su cooperación para dejarlo en libertad. Pero este hombre era demasiado político para liberarlo. Él quería permanecer en su cargo en Israel, así que finalmente tuvo que abandonar esa tarea. Pero él sabía que esas personas eran testigos falsos. Este juicio aparece en las páginas de la historia como uno de los más ignominiosos. ¿No aborrecería usted, amigo oyente, el haber sido uno de esos testigos falsos? Ellos perecerán. Eso es lo que dice aquí en el libro de Proverbios. Ahora, el versículo 30 de este capítulo 21 de Proverbios que estamos considerando dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Este es un versículo sobresaliente de las Sagradas Escrituras. Es tan destacado en realidad que queremos leer un versículo allá en la segunda epístola a los Corintios, que quizás se le haya pasado por alto a usted, aun esto que es algo sobresaliente, y lo podemos leer allá en el capítulo 13 de la segunda epístola a los Corintios, y versículo 8, que dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y aquí en Proverbios dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Hay veces en que nosotros nos preocupamos demasiado de cosas como estas y pensamos que deberíamos levantarnos a defender la palabra de Dios. Pero se nos llama la atención aquí con estos 2 versículos que hemos mencionado. ¿No sabe usted, amigo oyente, que hoy Dios puede y es capaz de defenderse a sí mismo? ¿Y que Él es capaz de defender su palabra? Y se nos dice allí en la segunda epístola a los Corintios que nosotros nada podemos contra la verdad, sino por la verdad misma. Ahora, si usted quiere hacer algo, entonces haga algo positivo. Ponga énfasis en lo positivo y deje lo negativo de lado. Usted no necesita defender la Biblia. Es Dios quien se encarga de eso. Él nos ha pedido que la proclamemos. Luego dice en el versículo 31, versículo final de este capítulo 21 de Proverbios, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. David aprendió esta lección y dijo, aun cuando el enemigo me esté rodeando, yo no temeré. ¿Por qué? Porque Dios es quien da la victoria. Allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 11, leemos, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Qué maravilloso, amigo oyente, es el poder confiar en Dios. Y aquí dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Y es bueno el estar preparado, por supuesto. El hombre fuerte guarda su casa, dijo el Señor Jesucristo, pero la protección es de Jehová. Usted tiene que estar listo, pero tiene que estar seguro también de que su fe está en el Señor Jesucristo y que usted está descansando en Él.